Abimael Méndez, Gaby Minaya, Ana García, Lady Canela, gracias a toda la gente que siempre están aquí todos los días, Pedro Miguel Morales, Tavares, Yana Tavares, a Juan Tavares, Ani Cabreja, Carolina Camasa, como siempre, como debe de ser, Alex, Hilda Marx. Gracias a todo, los que siempre están pendientes, los que nos están dando seguimiento, Joana Valdés, los que ven el live todos los días, de verdad que hemos disfrutado. Hola Rosa, mi cariño, hemos disfrutado muchísimo. Christopher, todos los días hemos disfrutado y todos los invitados han sido una tremenda enseñanza. Aquí está Darkis, ese invitado de hoy, ya tú sabes, una de las gente con la que yo más me río. Vamos a tratar de hacer esto serio, a ver si se puede. Hola Daisy, mi amor, gracias. También desde el primer día ahí también, Rocío Sedano, mi hermano Cristian de Filló, Francisco Pichardo, Claudé. Vamos a arrancar de una vez, vamos a llamar a Carlos, vamos a arrancar con Carlos inmediatamente para hablar con él. Vuelvo y le digo, vamos a ver qué tan serio podemos hablar algo con el señor Carlos Comic. Vamos a ver si entra. Ahí está. Carlos, mira a ver si tú estás ahí ya. Salúdame. Vamos a ver. Ernestina Lopilato está ahí. Gracias Ernestina Lopilato, que siempre está pendiente también. Ay, Carlos Comic. Vamos a ver. Carlos Comic. Vamos a ver, vamos a esperarlo entonces por aquí. Irving querido, gracias. Pedro, mi hermano, el chin de todo. Sonia Martínez, vamos a ver, hola. El Sammy, vamos a ver. Carlos, me dijiste que ya tú estabas seteado. Nada más tienes que entrar ahí. No te puedo buscar si no está ahí adentro. Vamos a ver. Desde el listín, Shakira Febles. Oh, no la conocí en el listín. Dinora Bencosme. Clarisa, hola Clarisa. Elizabeth Medina. Sí, yo sé. Normal. Ahí está Carlito. Vamos a ver. Aleluya. Aleluya. Por fin. Dios. Alábalo, alábalo. Carlos, ¿qué es lo que? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Mis disculpas, caramba. Esta vaina, espérate, que ahora se me ve la frente nada más. No te apures, no te apures. ¿Qué hay? ¿Tú sabes? Así no. Vamos a ver, espérate, porque ahora estoy acomodando la vaina. Yo creo que ahí está. Es bueno que se sepa, Carlos, tú eres un tipo muy especial. Es bueno que se sepa de que a pesar de que en otras ocasiones hemos tenido problemas, este ha sido el live que más hemos durado para arrancar. Oye, es muy impuntual. Oye, está defendiéndome que soy un impuntual, una puñalada, carajo. Carlos, tú sabes que cuando yo te describí... Salud a todos los que están aquí, salud a ti, te quiero demasiado, Irving. A ver, dime. Igual yo, tú pusiste en la historia que si era que se me habían acabado los invitados, que yo puse de que gente que admiro y te puse. Bueno, pues déjame decirte que yo tengo un mes entero de corrido todavía. O sea, cuando la cuarentena se pase, a mí todavía me van a quedar un año entero. Ya yo lo tengo todo estudiado. No es casual. Esta semana, toda la semana, yo trato temas diferentes de por qué yo admiro a esas personas. Y en tu caso, esta semana son amigos que yo tengo del espectáculo que empezaron otra carrera. Okay. Y de repente arriesgaron todo, dejaron todo, después de estudiar, porque no es lo mismo de que dejar un trabajo que te pagaba, no, después de haber estudiado para dedicarse a su pasión, a lo que quería. Y por eso es mi admiración hacia ti, porque yo amo y disfruto mucho la gente que vive realmente, que no está para que haya uno más, sino que disfruta su vida y su pasión y se entrega. Háblame arrancando de esos estudios de derecho.
Bueno, yo estudié Derecho en la Pucamaima y me gustó muchísimo la universidad, yo lo disfruté, yo hasta me gradué con honores, yo fui buen estudiante, pero el problema vino cuando yo empecé a trabajar en oficinas de abogado, que ya el día a día, porque la universidad está muy bonita, los libros, los estudios, tú discutes con la gente, hacen teoría y a ver quién tiene la razón y es interesante. Algunos profesores te motivan mucho, te apasionan en la carrera y, entonces pero cuando llega el día a día, tú te das cuenta que si en la universidad tú ves 100 posibles cosas, al final en el día a día del abogado, de esas 100 posibles cosas se ven 10 que se repiten una y otra vez. O Y ahí sea, es donde está el dinero. tú trabajaste en una oficina de abogados llamando gente para cobrarle. Yo trabajé en dos oficinas. Una fue esa, en cobro compulsivo, y probablemente es la etapa que yo más he odiado de mi vida. Llamando deudores. ¿Qué te digo, viejo? Gente que vive de los líos. Esa vaina es increíble. Yo no entiendo gente que duerme tranquilo. O sea, gente que de verdad tú te dabas cuenta que son mentirosos compulsivos y son gente que le caen al celular 15 llamadas diarias de 15 instituciones bancarias diferentes. Y los tigres, mira, salen en la noche tranquilitos a veces su cerveza y esa vaina, yo no sé, a mí no me pasa por la cabeza esa vaina. Pero Eh, así mismo no te tocó a alguien que que tú te sintieras mal porque tú sabías que era una mala situación que estaban pasando en el momento. sí, yo, de hecho, ese fue uno de mis problemas en la oficina, que yo soy como muy buena gente en ese sentido. Y a todo el mundo yo le daba pena, a todo el mundo me daba pena, pero al final me di cuenta, después de varios meses trabajando, que la gran mayoría, cuando llegan a ese nivel de deuda, porque dentro de los bancos tú tienes tu departamento de cobro compulsivo, y luego te llevan a una oficina de abogado, y en esa oficina de abogado hacen otro paso de cobro compulsivo, y si ahí tampoco tú pagas, ahí es que empieza la demanda, ahí es que te llega una intimación de pago. Entonces, cuando ya tú estás en ese nivel es porque tú debes desde hace mucho tiempo y probablemente puede haber casos de que de verdad te fue mal en la vida, te dio un golpe duro la vida, pero la verdad es que la mayoría de los casos son gente simplemente que son sinvergüenza, que le gusta andar de lío en lío. Y, y entonces como que tú empiezas a darte cuenta con el tiempo, sí, 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 mi hermano, no te apures, que yo paso por allá mañana por la oficina. Bueno, y hay gente que está entrenada. ¿Tú sabes qué me pasó a mí con una? Esto fue en serio. Yo llamé y cogí el teléfono la mamá. Entonces, mire, estoy llamando porque su hijo tiene una deuda con el banco tal y tal. Y esa señora me respondió, real, real, ella me dijo, pero él no puede pagar deudas, él está planificando vacaciones. Pero Oh, eso, de esos momentos que tú miras el teléfono y dices, como de que de verdad, loco, o sea, entonces ya tú sabes que ahí la familia entera es una familia de vagabundos, básicamente. qué Pero pela, Carlos. Y tú no te has encontrado con nadie que tú le tuviste que hacer cobro compulsivo después tú estando en el espectáculo, que te dé como apuro en un show, alguien que fue tan fuerte que tú lo reconoces, te reconoció, te dijo algo. no, no, eso no me pasó. Yo, de hecho, con nadie de esas llamadas que yo hice de cobro compulsivo, con ninguno fue, eh, eh, eran gente que lo identificara de las oficinas de abogados. Eso nunca pasó. Eh, pero sí, tú y yo conocemos casos en el medio del espectáculo que hay que hacer cobros compulsivos. Bueno, en mi caso, aunque la entrevista no es para mí, pero en mi caso a mí se me hace más fácil porque yo hago los cobros compulsivos generalmente antes del show. Entonces, Sí. Tú eres- pero tú eres un caso muy particular. Es muy poca gente que hace eso como tú. Muy poca gente, muy poca gente. Tú yo eres, llamo del carro y pregunto, yo llamo del carro y pregunto que si los chelitos están ahí para si no seguir para Santiago. Porque después que tú haces ese show, cobrar, hay gente que da una brega. sí, Uf,
No, yo he tirado, Grave, grave. por suerte me ha pasado pocas veces, pero en todos mis años de carrera ya yo he tirado la toalla como creo que 2 veces, dos o 3 veces yo he tirado la toalla. Que digo, ¿tú sabes qué? Quédate con tu maldito cuarto. Porque yo, si tú crees que tú me haces perder mi tiempo, yo prefiero perder mi dinero que perder mi tiempo. Así que quédese con su cuarto. Lo peor es que de esas 3 veces es muy probable que 2 hayan sido con la misma persona. Sí. Alguien aquí en los comentarios que ponga quién es esa persona. Porque ni lo va a Pero tú decir sabes yo, que ni yo lo va una a vez, decir yo. tú sabes que yo una vez cobré una deuda. Eso es muy famoso. Tú le puedes preguntar a Kenny, a los panas, sí. Cuando nosotros hacíamos la obra Confesiones del Pene, Ajá. yo cobré una deuda y duré como 3 meses cobrándole dinero a un tipo y iba abonado Sí, atrás de 1,000 pesos. Y papi me decía, ¿y cómo tú vas abonado para que te dé 1,000 pesos? Y yo le decía, es que aunque sea de 500 en 500, se lo voy a sacar, no me importa. Y sí. yo me sentaba en el típico y cuando él me daba los 1,000 pesos, yo pedía un churrasco y lo gastaba así en su cara. Pero era mi cuarto hasta que se lo quité. Eso sí, duré como 6 meses para cobrar esos chelitos. Carlos, pero tú toda la vida, tú Ah, quisiste estar en el humor, porque a mí no se me olvida que cuando yo iba a casa de un amigo que nosotros tenemos en común, sí, de Miguel López, Miguel me decía, loco, yo tengo un pana en el colegio, ustedes están en el colegio todavía. sí, sí, sí. Acuérdate que yo, es bueno que la gente sepa, yo te llevo unos añitos. Yo creo que tú estabas en el colegio todavía, o recién graduado con Miguel. Y Miguel me decía, yo tengo un pana del colegio, mano, que ese tipo tiene, se sabe todos los chistes del mundo, que ese Sí. tipo hace stand-up, ese tipo, y nunca no, yo creo que nos juntamos una sola vez en la casa de Miguel. Sí, nos juntamos creo que una vez en la casa de Miguel y yo recuerdo, tengo el momento exacto cuando tú y yo nos saludamos en el funeral de un amigo que teníamos en común también, del colegio también, que falleció en un accidente. Y después de ahí yo como que más nunca volví a saber de ti como por 10 años, una vaina así. Ajá, ajá. Sí, yo, de hecho, eso fue una de las razones por las que yo me meto en el humor, porque cua- eh, ok, cuando ya yo estoy acabando la universidad, o como a mitad de la universidad, yo empiezo a trabajar como paralegal en una oficina de abogado. Entonces ya yo estoy trabajando y estudiando. Entonces no me gustó para nada. Y luego entro a otra oficina de abogado. Y en esa oficina de abogado tenía la ventaja, entre comillas, porque es una ventaja de que una oficina pequeña, cuando una oficina pequeña, tú ves lo que sea. Porque cuando son oficinas muy grandes, que yo soy un edificio de oficina, ahí está dividido por departamento. Entonces, por ejemplo, propiedad intelectual, tú te puedes pasar 5 años registrando nombres comerciales y marcas y tú no haces más nada. Pero cuando son oficinas pequeñas, que hay 2 abogados o 3 abogados, pues entonces llegó un caso de derecho penal, vamos arriba. Laboral, vamos arriba. Entonces ahí tú aprendes de todo, tú te empapas de todo lo que es el derecho. Entonces, lo que pasó fue que ahí ya vino la segunda oficina y ya viendo muchas áreas del derecho que yo digo, loco, yo siento que yo no puedo vivir de esta vaina. O sea, yo no me imagino esto que estoy haciendo ahora, seguir haciéndolo dentro de 10 años. A mí no me gusta. Y entonces ahí viene una crisis, porque entonces yo no tenía un plan B. Yo no podía decir, bueno, como hacía mucha gente, no me gustó administración, pues me voy a cambiar a mercadeo. No me gustó mercadeo, pues me cambio a publicidad. Yo no sabía, yo no podía decir, me cambio a tal cosa. Además de que ya estaba muy cerca de terminar la universidad. Yo lo que hice fue que, no obstante lo que sea que yo haga, ya yo termino. Me quedaba nada más entregar la tesis. Entonces déjame hacer la tesis y salgo de eso. Y entonces ahí fue que me llegó a la cabeza la idea por primera vez de que yo podía ser humorista, porque a mí siempre me gustaba hacer humor, yo siempre era el payaso del curso, yo siempre era el que imitaba a los profesores en el colegio y en la universidad. Yo siempre en toda la fiesta me ponía ese chiste. O sea, ese era yo era como el payaso del grupo siempre. Y, pero yo nunca lo había visto como una opción de profesión. Era nada más algo que... Entonces, en ese momento, cuando viene esa crisis de, diablo, si yo no soy abogado, ¿qué diablo soy yo? Ahí es que yo veo el humor
ok, pero quizá yo pudiera hacer esto que yo siempre estoy dándole vuelta, quizá puede ser una profesión también. De hecho, tus amigos son muy importantes en tu carrera, porque los primeros shows que tú hacías en casa de teatro, porque aunque a lo mejor ustedes no se dan cuenta, bueno, ya ustedes no, porque ya nosotros somos de una misma generación, pero a veces cuando tú entras a un medio, tú no te das cuenta, pero a lo mejor hay alguien que te está observando, que ha ido a tu show y tú no te das cuenta, hay una gente que ya tiene tiempo. Yo sí me fijaba cuando tú empezaste en tu show, que todos esos amigos de lo que tú hablas, que eso mismo que me decían a mí, yo tengo un pana que sabe hacer cuentos, que te llenaban casa de teatro, ¿no? Ah, sí, 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 lo O primero sea, yo... a un nivel de que te voceaban y te pedían un cuento. Sí, sí, eso es Tu, tu- verdad. tu carrera al principio, prácticamente, a nosotros nos suena gracias a un grupo de amigos tuyos que no te dejan solo durante un tiempo, Sí. prácticamente empezar. Sí, sí, sí. Ahora mi relajo es que a veces yo me encuentro con alguno de esos amigos y yo le digo, mira, yo sé que tú me apoyaste mucho al principio y yo te agradezco, pero tú tienes como 5 años que no va a un show mío. Ya, yo creo que ya te toca, ¿verdad? Si tú quieres te la regalo la taquilla que tú te la ganaste. Pero, sí, eso es verdad. O sea, bueno, yo he sido siempre alguien, yo he sido como muy amistoso. A mí me gusta como relacionarme con la gente. Yo he sido muy relacionador público siempre. Y me he metido en muchas cosas en la vida. O sea, en grupo de, yo estuve en equipo de ciclismo, en grupo en el centro excursionista, en la Cruz Roja, en clase de música y en todo eso. Yo tengo como amigo de todos esos lados. Y entonces yo, esos primeros shows, yo convocaba a toda esa gente, básicamente, y a mis amigos y a familiares. Yo, los primeros 3 o 4 meses de casa de teatro, yo lo llenaba con amigos y familiares, básicamente. Y me pasaba 15 días haciendo llamadas. Por favor, ve a mi show, por favor. Entonces, Pero tú sabes que, dime, dime. no, entonces lo que iba pasando era que en cada noche habían algunas caras extrañas que tú te vas dando cuenta, como que se va regando un poco de boca en boca, de que, óyeme, hay un muchacho, porque no es Carlos Sánchez, no, hay un muchacho que se presenta los martes en casa de teatro, que es bastante gracioso, ve a verlo el martes que viene, y entonces así se va armando un boca a boca y se va creando esa fanaticada. Yo he hablado mucho en el caso de cuando hicimos El hijo de Doña Yolanda, que fue el show de las madres en el año 2009, que fue en honor a mi mamá que falleció el día antes. Yo siempre escribía muchos chistes de las madres porque yo vivía con ella. Entonces, cuando ella fallece, yo lo que hice fue que junté todos esos chistes que yo hice en nombre de ella en honor a ella. Entonces yo llené el Jaragua y la gente dice, ¿y este tipo de dónde salió que está llenando el Jaragua? Pero lo que pasa es que como yo nunca tuve ni en televisión ni en radio, pero ya tenía ya 7 años de boca a boca construyendo un público y por eso Claro. la gente no lo sabía. O sea, fue como una sorpresa, pero no era sorpresa. Yo duré 7 años trabajando y en esos 7 años le pedía el correo electrónico a todo el mundo. Así, tú sabes, hacía disco de esa misma grabación de los shows en casa de teatro, lo vendía a esa misma gente. Esa gente fueron mis primeros verdaderos fans. Tú sabes que al mismo tiempo que yo veía eso, yo me preocupaba, porque yo decía, y cuando este jevo, cuando eso tú y yo todavía no nos relacionábamos, era un trato cordial que hay cuando nos encontramos. Pero Ah. yo decía, y cuando este jevo llegue a un sitio y no encuentre una sola cara conocida, ¿cómo él, cómo él se va a sentir? ¿Qué Sí, te pasó a ti cuando tú llegas, por ejemplo, que te contrata a la primera empresa para sí, que tú vayas a hacer show a una empresa y cuando tú llegas, tú no conoces a nadie? sí, 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 claro, Cambio radical. claro, cambio radical. Tuve varios guayones serios, de vaina que yo decía, porque claro, yo tuve esa ventaja, pero en realidad yo no se lo recomiendo a nadie hoy día. O sea, De hecho, perdóname que te no, interrumpa. dale, dale, dale.
es una ventaja ahora, pero cuando yo lo veía en el momento, yo decía, men, lo que está haciendo este jevo es el único que lo ha hecho en el país. O sea, empezar por la tabla primero y después Sí. que uno lo conozca y después que en la televisión sepan quién es él. Eso es sumamente difícil porque no es lo mismo. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo llegaba a una empresa, ya la gente me conoce, ya todito era mi pana, porque Sí. ya yo tenía tantos años en televisión. De una u otra manera ya había una predisposición positiva, pero yo me preocupaba porque yo decía, mierda, mano, y este jevo. Sí, sí. Bueno, hubo un caso específico muy interesante que fue una guayá, pero severa, que fue para un laboratorio, un tipo que me vio en casa de teatro y yo tengo una rutina de Sócrates y él vio la rutina de Sócrates, le encantó y sus palabras fueron, tú puedes hacer lo que sea, pero no dejes de hacerme Sócrates, eres el dueño de la empresa. Entonces, claro que sí, vamos a hacerlo, pero El de mercadeo de la empresa. esa empresa está llena de obreros, de tigres que en fiesta de Navidad bebiendo romo. Y yo arranqué a hablarle de Sócrates. Entonces pasaron dos cosas. Yo le hice una cotización. En ese entonces yo cotizaba por tiempo. Ya yo no hago esa vaina. Tú tampoco, me imagino. Dije, no, un show No, no. de 40 minutos y un show de 60 minutos. Entonces el tipo dijo él mismo, ese tipo buenísimo, mételo ahí 60 minutos. Entonces ya yo tengo que cumplir un horario específico porque me pagaron nada más para eso. Y ya como al minuto 10 yo me estaba deculando, pero de la peor manera, loco. Y me quedaban 50 minutos más de esta maldita tortura. Loco, yo no te puedo explicar la vergüenza y o sea, yo me quería morir, viejo, de verdad. Lo mismo obrero me hacían señas de ya, vete, o sea, cállate, loco. La gente estaba harta, viejo. No se reía nadie, pero yo tenía que cumplir con 60 minutos. Eso fue Con tus la hora 60 más mil. larga de mi vida. Sí, porque ya ahora me imagino que, porque la gente no entiende, porque la gente a veces te llama para que tú vayas a hacer un show a Punta Cana y te dice, pero nada más es 20 minutos. No es 20 minutos, mi amor. Son 2 horas para ir. Tengo que sentarme 2 horas hasta que tú me avises, ya sube, porque el gerente se emocionó y duró 2 horas hablando. Entonces, después que yo acabo mis 20 minutos, son 2 horas más para volver para. O sea, tú me estás alquilando por 8 horas. Claro, claro, exactamente. Sí, o sea, y la gente no entiende que al final hacer 10, 15 minutos más o 15 minutos menos en el escenario, eso agrega 2 rutinas y 4 chistes, que para ti Claro. eso no es esfuerzo. El esfuerzo es bañarte, cambiarte, salir de tu casa, esperar allá una hora, luego subir al escenario, calentar al público. Ya después que eso pasa, al revés, ya después que eso pasa, seguir haciendo reír a la gente, ya eso es divertido. Ya toda la parte Tú no difícil te ya quieres pasó. afiar. Al Claro, contrario, para mí es más difícil a veces cuando el tiempo es muy corto, claro. porque tú tienes más o menos tu tiempo calculado y cuando el tiempo es muy cortito, tú dices, diablo, ¿qué es lo que le voy a poner en ese ratico tan corto? Y cuando te hacen señas, tú a veces te sientas hasta impotente porque te falta lo más ápero, lo más cool de todo eso. Exactamente. Pero tú Pero haces, cuando tú dejas, ya automáticamente tú empiezas, te olvidas del derecho. no, yo empecé en 2002. Yo me gradué de la universidad septiembre de 2002 y el primer show fue 19 de diciembre de 2002. Entonces, ahí yo no estaba en oficina de abogado haciendo algunos trabajitos, que si constituí una empresa, divorcié a un amigo mío, le, cosas así, me ganaba 2,000 pesos aquí, 5,000 pesos allá y así. Entonces, en el año 2004, que fue cuando yo hice Carlos Sánchez Mucho Gusto, fue ya, en esos 2 años yo estaba escribiendo algunos monólogos. Entonces, cuando yo hacía show en casa de teatro, yo hacía monólogos con chistes, de los chistes que son en tercera persona, lo que la gente reconoce, los chistes de la calle. Este era una vez un borracho que hace tal y tal cosa. Entonces, claro, yo nada más podía escribir como 10 minutos nuevos, entonces los otros 40 los tenía que rellenar con chistes. Los chistes de gallego, los chistes de Pepito, los chistes de borracho, etcétera. Entonces,
yo iba cogiendo esos 10 minutos, esos pedacitos de 10, de 15 minutos, monólogo nuevo, el monólogo del dentista, la palomita de maíz, la impresora, etcétera. Y cuando ya yo veo que tengo como una hora y pico de eso, pues yo digo, pero vamos a hacer un show nada más de mi monólogo. Ese es mi primer especial de stand-up formalmente. Fue el 6 de noviembre del 2004, el cumpleaños de mi papá que había muerto ya en el año 2002. 2002, correcto, exacto. Mi papá tenía 2 años de fallecido. Mi papá era un humorista por naturaleza, por excelencia. Era uno de los tipos más graciosos que yo he conocido en mi vida. Y es el vacío más grande que yo tengo en mi carrera. Yo sé que si él estuviese, él nunca disfrutó ninguno de mis shows, y si él hubiese estado vivo, él no solamente hubiese disfrutado los shows, sino que él me hubiese ayudado. Yo lo hubiese llamado y le digo, papi, tengo una idea de hacer un chiste de tal vaina, y él me aportaba. Él me hubiese dicho, pero di tal cosa, di tal cosa. Papi era graciosísimo. Y justo cuando él murió, ahí fue que yo empecé mi carrera del humor, que fue entonces algo que él nunca pudo disfrutar. O sea que probablemente él hubiese disfrutado más tu carrera del humor que la de derecho. Pero 300% es así. Tú puedes, eso júralo. Mi mamá también falleció luego en el año 2008, como te dije, pero ella por lo menos ya sí pudo ver que ya yo arrancó mi carrera. O sea, ya yo empecé a hacer fans, ya ella vio que algunos shows yo los llené, que la gente pagaba boleta por verme, que yo me hacían entrevistas. Entonces ella sí pudo disfrutar algo de todo eso. Que tú podías vivir de eso. Carlos, ¿cuándo tú dejas de trabajar solo y de repente te topas con Cuquín, con Boruga, con Hochi en un show? Cuando te toca eso por primera vez, cuéntame de ese momento, porque yo recuerdo que mi hermana, a mí que me tocó en televisión, cuando yo fui por primera vez a Cuento y Canto, mi hermana me decía, pero tú eres más abierto de ahí, tú te notabas muy tímido, y yo le decía, pero yo estoy al lado de Anthony Río, de Boruga y de Hochi Santo, loca. ¿Y qué tú quieres? Que yo esté como si estuviera en el colegio o estuviera en mi casa. O sea, Así, la gente no se imagina la presión de ese momento. tal cual, tal cual. Sí, o sea, la primera vez que yo estuve con ellos en el Jaragua, que fue Humor Unplugged, se llamaba ese show, yo creo. Eh, Fueron ese grupo de amigos míos del colegio, estaba un grupo de ellos, de Miguel y otros más. Y me dijeron que, aunque lo hice muy bien, se notó óyeme, esos tipos son unos veteranos. Y yo le decía, pero claro que sí, o sea, es que yo no quiero verme mejor que ellos, ¿entiendes? Esos son, o sea, son ídolos, son tigres que yo tengo años viéndolo en televisión. Yo estaba nervioso de estar parado al lado de ellos en el mismo escenario. Y que yo me acuerdo cuando ese show se acabó, yo le digo en el camerino, señores, para mí esto ha sido un tremendo honor estar en el escenario con ustedes. Y Boruga me dijo, que si no va a llorar, no hable. Porque los tigres se dan cuenta cuando uno estaba estresado y te tripeaba más. Sí, sí, Te sí. hacían un bullying aperísimo. Pero me imagino también que pasa con el tiempo, que también uno se friquea, que cuando uno tiene de esos amigos que son demasiado fan de uno hasta el nivel de la imprudencia y te vienen, te felicitan delante de otro comediante y te dicen, el mejor fuiste tú. Lo demás que se quiten, mi hermano. Festival de que tú eres, el monstruo eres tú. Tú debiste cerrar. Sí, Lo sí. peor. Tal cual, tal cual. Y el otro comediante al lado de ti, tú dices, pero mi hijo, mídete, porque que... Eso es Loco. peor todavía que cuando yo prefiero que me acaben. Eso es peor. Sí, Ese exacto. momentito. Claro, pues te da un poco de vergüenza por la otra persona que no está siendo alabada, nada más te alaban a ti. Pero Carlos, pero tu mujer ha tenido mucho que ver con tu trabajo, tu carrera. muchísimo, muchísimo. Mira, la primera vez que yo pensé, ella y yo somos amigos desde el año
93 por ahí, más o menos, 93, 94. Ahí fue que nosotros nos conocimos. Y ella, o sea, fuimos muy amigos. Cuando ella terminaba con su novio, iba donde mí a llorar. Y cuando yo terminaba con mi novia, yo iba donde ella a llorar. Entonces, hasta que en una dijimos, ven acá, creo que estamos jodiendo y dando vueltas. Vamos a morir aquí, se acabó. Y así fue que 11 años después de ser amigos fue que decidimos meternos en amores y 5 años después nos casamos. Pero nosotros estamos juntos o sea, nos conocemos desde séptimo, básicamente. Entonces, cuando todavía no éramos novios, pero sí era una de mis mejores amigas, era la persona que más confianza le tenía. Yo estaba en un seminario de derecho, de planificación legal de negocio. Loco, y ahí ese fue uno de los momentos de la crisis, porque yo veía a todo el mundo participando, yo estaba desubicado, yo decía, loco, a mí no me gusta esta vaina. Y ahí fue que me llegó a la mente, esto en serio, Freddy Vera y Jerry Seinfeld, porque eran los dos comediantes que yo más veía en ese entonces. Y ahí fue el momento, en medio de ese seminario, que yo dije, pero yo puedo hacer lo que esos tigres hacen. O sea, eso es lo que yo hago siempre de hobby. Y yo salí de ese seminario y la llamé y le dije, loca, ¿nos podemos juntar? Sí, vamos juntando. Nos juntamos en la escalinata del Banreserva de la Churchill con un helado. Y yo le dije, yo creo que yo puedo ser comediante. Y desde ese entonces, y ella desde el minuto 1 me dijo, claro que sí, dale para allá. Yo creo que sí, que tú puedes. O sea, me apoyó 100%. Y lo primero que hizo fue que me regaló un libro de actuación, porque ella hizo mucho teatro en el colegio con Chapuzó. Me regaló un libro de actuación y todo, y cuando hacía show en casa de teatro, los primeros shows, lo grabábamos todo y ella se sentaba conmigo a ver cada minuto del show y a decirme, mira, no haga esto, no haga lo otro, no diga eso, no diga lo otro. O sea, fue de verdad, fue mi coach desde el primer momento. Ella fue mi coach desde el primer momento y como la persona que en ningún momento dudó. Me dijo desde el primer momento, claro que sí, 100%, dale para allá. Antes de seguir con ella, con Paola, tú eres el único en el país que estudiaste estando fuera de aquí. Sí, yo salí. Bueno, yo lo que pasó fue que no tenía como una pasión tan fuerte por el stand-up. Simplemente cuando me decidí por el humor, me di cuenta que en ese entonces lo que tú veías por telecable era Seinfeld. Y entonces yo veía esos monólogos que él hacía al principio de la serie y al final de la serie, que yo decía, tú, aquí no hay mucha gente haciendo eso. Yo pudiera hacer eso. Entonces ahí fue que yo me compré un par de libros en Amazon que te enseñan cómo escribir un monólogo, un chiste, una rutina, etcétera. Y así fue que yo arranqué. Entonces, ¿por qué te estaba respondiendo esto? ¿Cuál fue la pregunta? Porque te fuiste a estudiar después fuera. Ah, exacto. Ya cuando yo tenía como 6 años trabajando en el humor, ya yo recaudé dinero. Como quiera, yo soy un tipo tacaño y barato. Entonces, Sí, yo sé. yo tenía un amigo que ahora vive en Nueva York, vivía en Los Ángeles, y le dije, loco, ¿puedo ir para tu casa? Hay unos cursos que yo quiero coger. Entonces, la misma que escribió el libro que yo leí, que se llama Judy Carter, estaba dando unas clases y entonces tomé la clase con ella. Ella da los cursos básicos y luego avanzados. Y hay otro que se llama Greg Dean, que escribió otro libro que para mí es mejor, que también da curso básico y curso avanzado. Entonces yo le dije, mira, yo no vivo aquí, yo voy a estar por 3 meses. Déjame hacer básico y avanzado al mismo tiempo. Entonces me dejaron. Entonces, y yo estaba fajado, pero fajado de verdad. Yo duré 3 meses totalmente sumergido en comedia, pero 24 horas. Eso es como una de las etapas que más he aprendido en la vida. O sea, porque yo hacía esos cursos por la noche y en el día habían otros cursos que yo tomé que eran de guiones de comedia y de improvisación de comedia. Y era lunes a viernes de 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y a esa hora cogía un bus más lejos que el diablo a coger stand-up. Y cuando salía en la noche a los clubes de comedia de Los Ángeles a ver más stand-up hasta la 1 de la mañana. Y eso era viejo, o sea,
Yo respiré comedia por 3 meses. ¿No te daba miedo? Porque, por ejemplo, en el humor, contrario quizá a la actuación, al cine, a otras cosas, en el humor quizás el mucho tecnicismo te puede Sí, hacer perder la esencia. ¿No sí. te daba miedo tú perder la esencia por estudiarlo tanto? Ah, sí, yo entiendo a lo que tú te refieres, pero en realidad lo que yo estaba haciendo no era estudiar para aprender a hacerlo, sino era sumergirme en el mundo de la comedia, ¿me entiendes? O sea, porque yo fui a hacer de todo en comedia, o sea, hay un sitio que se llama se me fue el nombre de ese sitio tan famoso, el Comedy Store, que está en Los Ángeles. Ahí fue, donde, por ejemplo, donde empezó Richard Pryor y Robin Williams en los años 70. Sí. Eh, y yo me acuerdo que a mí me dejaban sin tener que pagar taquilla. Yo podía ir si yo repartía dulce en la entrada. Entonces, a todo el mundo yo le regalaba dulce y eso me dejaba ver el show. Y por noche yo veía hasta 18 comediantes, uno detrás de otro. Y yo le decía, déjame subir a tarima. Y me dejaban en el puesto 19. Cuando empezaba el show estaba lleno de gente. Cuando llegaba yo habían 3 personas. Y yo le hacía chiste a 3 personas. En esa misma tarima donde estaba Robin Williams y Richard Pryor hace 40 años. Pero no, o sea, mi tema no era cómo se hace comedia. Mi tema era qué es la comedia. O sea, esto que yo hago stand-up viene de Meterte aquí. en ese mundo. Esta es como la cuna, la matriz, la fábrica de stand-up está aquí. Déjame yo sumergirme en este mundo. Y ahí yo aprendí mucho porque hay gente que lo logra, porque hay gente que no lo logra. Los buenos comediantes, los malos comediantes. Fui a ver grabaciones de programas de televisión importantes. Yo fui a ver el Tonight Show con Jay Leno. ¿Entiendes? Son taquillas gratis que la dan, tú nada más tienes que pararte y hacer una fila, pero yo todos los días, y hay un sitio que se llama el museo, en ese entonces no había tanto YouTube, no había YouTube, y había una cosa en Los Ángeles que se llamaba el Museo de Televisión y Cine, o Televisión y Radio, no recuerdo. Y ahí yo me metía a ver archivos viejísimos de una aparición de Bill Cosby en un programa en el año 75 y yo lo veía, me pasaba tarde entera en eso, o sea, de verdad yo comí, bebí y respiré comedia por 3 meses de corrido, eso ¿Y fue tú como que una viste universidad al vapor. tú que viste tanto allá? Aquí, cuando tú vienes aquí, el humor de aquí es bueno. Sí, el humor de aquí es bueno, eh, que yo pienso que es un asunto de números, o sea, aquí hay muy buenos comediantes, o sea, en todas partes surgen, por cada X cantidad de comediantes, hay algunos que van a ser muy buenos y que se van a destacar. Entonces, si aquí hay 10 comediantes, se destaca uno. Si allá hay 1000 comediantes, se destacan 50, ¿me entiendes? Pero Que es eh, lo mismo. en realidad yo creo que es lo mismo y tú te das cuenta los patrones de por qué hay algunos que les va bien y a otros que les va mal. O sea, como que se repite, tú ves el patrón que se repite de quiénes son los que realmente están ahí metiéndole empeño toda la noche con seriedad, quiénes son los que van ahí a hablar disparate, porque eso pasa mucho. O sea, tú vas a los clubes de comedia y tú ves muchos comediantes que lo que están es hablando disparate y bebiendo cerveza. Hay otros que están ahí viendo al público, viendo a los comediantes, estudiando las rutinas, cuando vienen y dicen, señores, esta noche le tenemos una sorpresa. Yo vi, por ejemplo, comediantes muy grandes de sorpresa, Rey Romano, tú sabes cuál es ese, ¿verdad? Rey Romano, yo lo vi así a 3 metros, él subió con un papelito amarillo, entonces tú te das cuenta que hay comediantes que de una vez entran, uy, déjame ver a Rey Romano haciendo chistes, hay otros que se quedan hablando de disparate, esos son lo que hoy día, honestamente, yo los he visto por YouTube y están haciendo la misma rutina que hacían en el año 2007 cuando yo estaba allá. 13 años después no han cambiado su material. Mientras que los otros, los que están metiendo el empeño, hace rato que esos chistes más nunca lo volvieron a hacer.
Entonces, esos son los momentos que tú ves por qué hay casos de éxito y casos de fracaso. ¿Te parece justo? Te voy a hacer una pregunta, es un poquito delicada. Sí. Yo lo conversé con alguien aquí. ¿Te parece justo que, Diane, no, jamás voy a decir nombre, porque no quiero hacer comparaciones con nombres ni nada, pero a Ajá. mí no me parece justo cuando surgen grupos de humor de muchachos buenos y hay dos muchachos excelentes cargando con seis muchachos que quizá le falta muchísimo todavía. Y esos seis probablemente le están retrasando el proceso a los otros dos. Sí. Yo creo que no es justo, pero es normal que pase. Yo creo que es normal que eso pase. Y eventualmente, lo que sí yo he visto es que esas cosas nunca son de por vida. O sea, esos dos no se pasan la vida entera arrastrando esos seis, sino que en algún momento siempre surge como el despegue por alguna oportunidad, por algún, no sé, te llamaron de una empresa, de un canal de televisión, de una emisora de radio, y esa es como la excusa para que ellos acaben de desconectarse. Pero eso es normal, es normal. En todos los grupos de comedia que suben, wow, hay un grupo de jóvenes que está haciendo, siempre hay dos o tres que terminarán saliéndose del humor, hay dos o tres que se quedan en el humor y le va más o menos, y hay dos o tres que se quedan en el humor y se convierten en estrellas. Que cambian. Me están preguntando aquí, que no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué tú siempre usas el t-shirt negro? Que duraron mucho a preguntar eso. Sí, Eh, full. el t-shirt negro, yo trabajaba en ese entonces con un asesor mercadológico, amigo mío que él asesora imagen y esas cosas. Y él me decía, tenemos que buscar algo con lo que la gente te identifique. Entonces, en ese entonces yo estaba más gordito y el negro me escondía unos chichos sabrosos que yo tenía. Y, y lo usé varias veces de corrido y la gente comenzó a decir, el tipo este que siempre se pone un t-shirt negro. Entonces cuando él oyó eso, él me dijo, eso es, quédate con eso, que ese es tu símbolo. Y así es, así la gente ahora lo reconoce así, el tipo que siempre, hay gente que no se sabe mi nombre, pero dice, el tipo ese que siempre se pone un t-shirt negro. Y entonces, Bueno, es ya es muy una difícil que estrategia. haya gente que no se sepa tu nombre. Tú sabes que por una de las cosas, hablábamos ahorita, hicimos una pausa para volver a caer en ella. Por una de las cosas que yo te relajaba mucho, son de Sí, las cosas que probablemente hoy yo te admiro. Que, que yo decía, ¿cómo es posible que este jevo, nosotros salimos de un show del Mauna Loa y este jevo no se bebe un trago y se va para su casa? sí, Sin sí. embargo, con el tiempo, es muy probable que esas sean de las cosas que yo admiro de ti. De Gracias. hecho, eh, la única vez, sin dar todos los detalles a fondo, pero la única vez que yo he sentido, que te he sentido vulnerable, fue una vez que conversamos, casualmente, no sé cómo, nos comunicamos por teléfono y tú creías que tu esposa tenía síntomas del COVID. Sí, Y la preocupación, o sea, lo que yo vi por primera vez y yo no lo había visto nunca en la vida. O sí. sea, de verdad, porque yo conozco muchas parejas que andan juntas para arriba y para abajo, y qué buen coro y vaina, pero el tigre tiene 10 mujeres, o en realidad no se soportan, desde que se sueltan, se viven acabando. Pero aparte de esa ayuda que ella te dio, ¿cómo se logra ese amor que tú tienes, que tú hablas, por ejemplo, de Paola, y tú estás hablando de un ser especial? O sea, de verdad, tú hablas de tu mujer y es como que todo lo que estamos ahí, estamos oyendo un tigre que está hablando de una esposa que más nadie la tiene. Bueno, sí, ¿qué te explico, loco? Tú sabes que yo siempre he hablado mucho de eso. Yo tengo muchos amigos que dicen, por ejemplo, de que yo tengo muchos amigos que tienen ese día clásico de la semana,
de que eso es para juntarme con los tigres y las esposas que no jodan. Yo nunca he tenido eso y lo grande es que yo me paso el día entero con mi esposa, porque mi esposa trabaja freelancer también y yo también. Y nosotros fácilmente nos levantamos, desayunamos juntos, nos vamos a la oficina juntos, el escritorio de ella está frente al mío, pedimos almuerzo juntos y comemos y seguimos trabajando y en la noche venimos a dormir a los niños y luego de eso nos vamos al cine. Y podemos hacer eso varias veces a la semana y no nos molesta. O sea, nunca hemos sentido eso de que el diablo, yo sí paso tiempo con esa tipa, yo estoy harto. O sea, eso no existe en nosotros. Yo siento que, en ese sentido, yo me siento muy dichoso porque es el momento de cuando tú buscas una compañera, básicamente. O sea, no solamente una mujer que te gusta ni nada por el estilo, sino es como alguien que te acompañe en la vida y que te apoye en la vida. Y ella sí ha sido un gran apoyo en mi carrera, en mi vida, en mis decisiones. Igual yo en ella. Yo hay veces que dejo, cuando ella montó la tienda, abrió la tienda en 360. Yo dejé de mi trabajo por 3 o 4 semanas. Yo me dediqué a esa tienda y yo iba para allá y yo estaba en 360 cargando galones y cargando potes, porque sí, porque si ahora estamos en el proyecto de ella y cuando se acaba el proyecto de ella me meto en el mío. No sé, yo no sé qué responderte, simplemente te cuento eso, pero me alegro. Que de Gracias. hecho tú eres un tipo muy arriesgado porque tú te vas a llevar el stand-up dominicano a países, como quien dice, a romper brazos. Sí, O sea, tú a veces te vas ni siquiera con como lo hemos conversado antes, no te vas como con un plan prehecho de que tal día, tal show en tal sitio, sino vamos a tal sitio a ver qué pasa. sí. Y bueno, y ese ha sido los momentos más difíciles. eh, bueno, te cuento, ese ha sido probablemente el único momento, me ha pasado varias veces los únicos momentos en mi vida en que he sentido depresión real, que me he asustado, honestamente. Y es porque sí, ella misma me apoyó. Nosotros tuvimos ese momento en Colombia y fuimos a hacer un show, comediantes de muchísimos países, Ecuador, Argentina, México, Colombia y República Dominicana. Y entonces el productor que conoce a todo el mundo, ok, va tú, y va tú, Carlos. Y entonces digo yo, y después de mí, y me dice, no, ya tú cierra. Y entonces, ok, me quedé callado y cuando llego al hotel yo le digo a mi esposa, ¿tú viste lo que pasó? Y ella me dijo, ¿el qué? Me dice, a mí me pusieron a cerrar y me dice, sí, y te fue muy bien. Y yo, sí, me fue bien, la gente se rió mucho, pero si me pusieron a cerrar es porque él piensa que, bueno, no, perdona, porque es cierto que estoy hablando con un poco de poca humildad, pero No, no importa, no importa. ese fue el Señores, momento. hay que reconocerlo porque uno es muy humilde, pero a uno hay que dársela, como dicen los tigres. Lo que pasa es que te estoy contando el momento en que decidimos eso, de que ella misma en ese momento en el hotel en Colombia me dijo, es que ya tú tienes que empezar a internacionalizarte. Y yo dije, coño, pero eso quiere decir que me voy a alejar mucho de ustedes. Y él me dijo, pues no importa, pero eso es parte de, así que dale para allá. Eso fue hace como 3 años más o menos. Creo que probablemente sí, como 3 años. Y ahí es que yo empiezo a tocar todas las puertas de toda la gente que yo fui haciendo, creando relaciones en México, en Argentina, en Colombia, en Nueva York, en Miami, en todos esos lados. Y ahí es que yo empiezo a viajar mucho. En esos viajes, yo llegué a tener momentos en que yo de verdad tenía una depresión absoluta porque quería estar con mi familia. Me sentía irresponsable de que no estaba con mis hijos, de que mi esposa estaba a cargo de mis hijos ella sola y yo en un hotel viajando y viendo Netflix. Y yo tuve, en México, yo tuve un momento que yo tuve que irme al gimnasio y ponerme a hacer ejercicio y luego meterme en agua fría, porque esos son como trucos para sacarte del estado de tristeza. Pero de verdad yo estaba en estado de tristeza profunda que me asusté y ahí entonces hice como esos truquitos rápidos como para salirme del estado de depresión. Qué vaina, que
estas cosas internacionales le caen a uno cuando uno lo que quiere estar trancado en su casa, mano. ¿Te imaginas que esto le hubiese caído a uno con 20 años? Y que uno girando con 20 años. ¿Qué le importa a uno, mano? Uno estuviera de bonche por allá, pero imagínate, a los 50, y que una gira por allá. Y yo loco por estar con mis hijos, con mi mujer, y que uno le dio gripe y qué sé yo cuánto. Y tú por allá con un show. A los 50, coño, a los 20 hubiera sido un palo, mano. ¿Quién sabe? Papá Dios sabe lo que hace. A lo mejor tuviéramos perdido, echado a perder todito también. Hubiera Sí, sido a los 20. eso es verdad. Tú sabes que yo siempre he dicho eso cuando yo estaba en la universidad, al lado de la universidad estaba Tierra Luna en la Churchill. ¿Tú te acuerdas de ese bar? Claro que sí, claro. Que era como un segundo piso al aire Una libre. azoteíta, ¿Eh? una azoteíta, claro. Una azoteíta bien bonito al aire libre, con luces, con plantas. Y ahí, y yo estaba como en primero o segundo año de la universidad. Y ahí se hizo un concurso de chistes con la cerveza Coors Los Light. hochi hochi. Los El, que hochi hochi. el anfitrión fue Ochi Ochi, que ahí fue que lo conocí, desde ese entonces es mi hermano. Y, y yo gané el segundo lugar, pero me gané un viaje a Puerto Rico, o sea, haciendo chistes. Y entonces me llaman de Mango TV. Y en ese entonces Mango TV estaba pegadísimo. Entonces me dicen, Carlos, Y lo- queremos un programa contigo. Y entonces yo le dije, pero es que yo no puedo, yo voy a ser abogado, o sea, yo no puedo estar haciendo relajo en televisión, o sea, yo lo hice en un bar, pero mi meta en ese entonces era ser abogado. Y, y yo siempre he pensado qué hubiese pasado si yo hubiese entrado al humor en ese momento. Y yo creo que a lo mejor no me hubiese ido como me fue después. Y yo creo que hacer la universidad, pasar ese proceso, te da como una seriedad, una formalidad, un sentido como de la profesionalidad y de lo que es el trabajo y dedicarte a las cosas. Que si yo lo hubiese hecho en ese momento, yo en ese momento todavía estaba en fiesta, amigos, romo, cerveza y guitarra y música y cero responsabilidad. Que No, yo y que hubiese sido igual. a lo mejor, a lo mejor cree que te lo merecía y no le da importancia. No es lo mismo que ahora, que uno sabe que fue después de mucho esfuerzo y que uno lo buscó. A lo mejor si te lo da en ese momento tan rápido, tú crees que la vida te lo debe todo y lo hubiera cogido así chilling, quién sabe. Tremendo punto. Carlos, Eso es verdad, porque en ese entonces uno no tiene la madurez para asumir eso que tú acabas de decir. La vida no te regala nada, eso se gana y hay que trabajarlo y hay que mantenerse en un camino de profesionalidad, pero en ese entonces tú no lo razonas. ¿cuál ha sido tu momento más difícil desde que tú, desde el primer día hasta hoy, que tú llegaste a tu casa y tú dices, no, man, no? Porque uno, en el humor, la gente no se imagina. Ayer yo hablaba con Pepe y yo le hacía varios cuentos de cómo tú estás pendiente, de que no se está riendo, pero Pepe no hace stand-up. Pero en el caso de uno, hay días y hay días, o sea, hay muchas cosas difíciles. Desde que tú vas de camino, si se llenó, después que tú llegas, si se rieron, el tipo que te contrató, a veces te contrata, hay una serie que se llama Casi Feliz. Es aburrísima, pero yo sé que a ti te va a gustar porque el tipo trabaja en radio y hace stand-up y la serie de verdad es lentísima, pero para uno que trabaja en el medio, tú la vas a entender full. O sea, a Ok. veces te contrata un nuevo y te dice, soy loco contigo, pero mira, no puede hablar de esto, no puede hablar de esto, no puede hablar de esto, no puede Sí, hablar de esto, ni puede sí. hablar de esto. Tu humor no puede tratarse de esto, de esto. Y tú dices, ¿para qué tú me trajiste? Pero el único que es loco contigo es él. Sí, sí, tal cual, tal cual. Uy, loco, no sé si yo tengo un momento en la cabeza, porque es que imagínate, show que te hayan ido mal, yo tengo, loco, un libro de esa vaina, pero, ay, no sé, viejo. A mí una vez, ¿qué pasó? A mí, bueno, hubo un cuento que se hizo famoso porque te salió en la noticia, que a mí me bajaron de una tarima. Espérate, estoy aquí con la perrita. No, Niquita, para allá, espérate. Me bajaron de la tarima, era porque el que es jefe de la policía de turismo de la zona colonial
somos muy amigos, un tipo sumamente amable, cortés y elegante, el teniente coronel Sosa. Y entonces tenía un evento en Hard Rock Café de la zona colonial para celebrar la Navidad, los policías y los militares. Entonces él, mira, pasa por aquí. Yo fui y ni siquiera cobré, eso fue de gratis, eso fue, claro que sí, yo subo 10 minutos y hago. Entonces, ¿qué pasa? En Navidad, tú sabes que te contratan para un viaje de show y ya tú tienes el show calientico y básicamente desde que tú agarras un micrófono, ya la rutina sale. Ay. Esos son los shows más perfectos, lo que son uno atrás de otro. Claro, porque tú lo tienes calientica la rutina. Tú no tienes ¿cuál es el chiste que va ahora? Ya eso se va solo. Pues yo arrancaba en ese entonces con una rutina de política y de Lionel y de vaina. Y yo no calculé que eso está lleno de policías y militares. Entonces yo estoy viendo que la gente se está riendo. Yo seguí. Y vino un militar y subió a la tarima y me ve y me quita el micrófono. O sea, cuando yo de repente veo que el tipo está ahí, yo, oh, ¿qué usted hacía ahí? Me quitó el micrófono de la mano al frente de todo el mundo. Y, y me dice, y el tipo con el micrófono lo alejó para que no se oiga y me dijo, esto es un evento de militares, tiene que irse, caballero. Entonces, bueno, lo que hice fue que medio le quité el micrófono, pero haciendo una maldita fuerza, porque ese tigre estaba agarrando eso duro. Y digo yo, ok, el micrófono estaba aquí, mira, y yo así, haciendo un pulso con ese señor. Ok, la agenda está muy apretada, así que vamos a seguir ahora con el siguiente artista. Gracias y buenas noches. Entonces, el siguiente artista era Leondi y Leondi estaba ahí esperando. Y cuando yo bajo del escenario, me dice, lo primero que me dijo Leondi fue, dije, loco, pero tú te pusiste a hacer chiste de Lionel y Margarita cuando esos eran presidentes, era el presidente. Y yo lo único que le dije fue, dije, sí, porque yo de verdad. O sea, en el momento, Señores, fue que yo caí, que fue lo que me pasó, ¿entiendes? Y el mismo Leondi le dije, ni te voy a discutir. Sí, yo hice chiste de Leonel y Margarita, tuve bien bajado de esa tarima, coño. señores, bueno no vamos a mencionar el nombre, pero el día que yo probablemente más me he reído en mi vida entera fue con Carlos Sánchez una vez. En Emparedado de la Nuña. En Emparedado de la Nuña a las 2 de la mañana. Óigame, Carlos termina los shows y se va para su casa. Pero ese día dijo, no, ven, vamos a comernos algo para reír. Y nosotros no podíamos ni cenar, los lagrimones. Porque un amigo, era un show con varias personas. Ay, loco. Y un amigo de nosotros Qué risa. le dio una de culá. Para los que están oyendo esto, uno usa en el espectáculo el término de cule, aunque se oye feo, pero la realidad es que ya es un término tan usado, tan manoseado, que uno no lo siente tan feo. Sí. De cule es cuando hay un fracaso, cuando no va mucha gente o cuando la gente no le gusta el show, cuando no va bien, cuando hay un fracaso. Pues eran varios humoristas y un amigo de nosotros se estaba desculando. Y se inventó. Se estaba desculando, no se desculó. Se dio. Era una de las desculas más grandes que tú puedes ver en tu vida. Y él se inventó. Estaba malo del estómago. Y salió y decía que, permiso, salgan ustedes. Y entonces este hombre me dice Carlos. Suelta el me dice Carlos. Sí, nos da el micrófono y tenemos que salir Carlos y yo a hablar, pero ya nosotros habíamos acabado, o sea, hablar entre nosotros, a ver qué se nos ocurría, porque eso no nos tocaba. Y me dice Carlos después de que,
Mi hermano, yo estudié esto y estudié muchas salidas y yo no me sabía, yo no me sabía esa forma de salirse cuando uno se estaba desculando, inventándose que estaba mal. Me dio un dolor. Señores, perdón, que me entró un dolor. Se ponía la mano en la barriga, me dio un dolor. Y el tipo soltó el micrófono, sale del escenario y cuando llega al camerino dice, Irving, ven. Irving y yo nos miramos y nos paramos los dos y salimos al escenario a tratar de arreglar la situación un poco. Diablo, y después recontando eso. Y entonces, estábamos afuera después. Estábamos afuera, salimos del camerino, del escenario, y el tipo está fumando un cigarrillo. Así, pero mira, aliviando esas penas tan grandes que dice, ay Dios. Y él con el cigarrillo, nada más y así serio. Sí, como que, ay Dios mío, pero ¿y qué fue lo que me pasó? De verdad, eso fue un y nosotros sabiendo que era que se estaba deculando, le decíamos, pero ¿y qué fue? Pero nosotros estábamos oyendo el show y él decía, no sé, men, me puse malo. No sé, men, me puse malo, tuve que salir huyendo, me entró como un dolor. Ay, señores. Carlos, ¿y tu mejor momento que tú no puedes olvidar? Que tú te viste en un sitio que tú dijiste, men, esto no tiene mamacita. Esto es lo más grande que a mí me ha pasado. Sí, yo tengo algunos momentos así. Bueno, mira, me voy a ir por el lado que no, que no es lo que cualquiera diría, porque uno ha estado en escenario muy grande, tú sabes, en que 2.000 personas, 5.000 personas, 7.000 personas. Yo he estado en esa situación y tú también. Y la verdad que se siente rico, se siente muy bien esas miles de personas riéndose. Y la primera vez que yo fui a Nueva York, o sea, yo tuve mucha suerte, porque la primera vez que yo fui a Nueva York, yo fui a un sitio de 2.200 personas. Después de ahí, más nunca volví a subir de 300 personas. Pero yo arranqué por 2.200. Ah, no, yo tuve una vez en el United Palace, pero después de este otro, el Hammerstein Ballroom, que fue la primera vez que me llevó Luis Jiménez. Y estaba lleno, Ajá. teatro hermoso. Wow, esos son esos momentos que tú dices, ay, padre. Pero te confieso que han habido momentos que se lo he contado a mi esposa cuando llegó a la casa, que son en sitio pequeño tipo clubes de comedia. Hay momentos que yo he sentido a mitad del show, no sé cómo explicarte, viejo, esa rutina que yo hago de mis hijos, de mi esposa, de esa cosa, y cuando yo veo que a mitad del show la gente está muerta la risa, dándole a la mesa, aplaudiendo, gritando, secándose la lágrima, y yo estoy así, mira, que tú sientes que tú le estás sacando el epiplón al público. Así, aunque sean sitios de 100 personas, esos son los momentos que yo he sentido como loco, lo logré, ¿entiendes? O sea, porque yo tengo esos parámetros de esos comedy clubs en Estados Unidos. Y cuando yo estoy en esos bares que se parecen mucho a comedy clubs, o ahora en el comedy que surge de hace 2 años, y tengo ese público pequeño así pegado a uno, en esa intimidad, esa cercanía, y tú sientes que tú llevas ese mismo ritmo que tú admirabas mucho de los gringos cuando tú veías en televisión, en Netflix, en Telecable, en HBO, y cuando han llegado esos momentos en que yo, a mitad del show y a mitad de la risa del público, yo he sentido, diablo, ya yo soy otro más de esos. O sea, eso era lo que yo quería, básicamente. O sea, esa es una satisfacción muy especial que no se puede describir. No se puede describir. Son los shows que a lo mejor no son los que más dinero tú ganas, ni son los shows de 2.000 o 5.000 personas, pero al final es eso. Yo lo que quería era hacer stand-up. Y eso yo estoy haciendo ahí es 100% stand-up del más puro
Y eso era lo que yo quería lograr y en esos momentos tú lo sientes, lo logré. Y eso es lo que tú has logrado. Y de verdad, men, siempre para mí eso ha sido lo más difícil. Porque yo creo que tú eres el único, yo creo que tú eres el único humorista en el país que hizo el proceso contrario, que se presentaba en vivo y después entonces empezamos a conocerlo en televisión, trabajando junto contigo y ese tipo de cosas, porque lo normal es que uno arranque en televisión, ya la gente te conoce, hay una predisposición, ya es más fácil. Lo que tú hiciste fue mucho más difícil. O sea, Sí. de verdad tú eres el único humorista, yo me atrevo a decir, en el país que, si me equivoco, lo siento, que Ajá. lograste una posición privilegiada, una de las primeras posiciones dentro del humor sin necesitar la televisión. Y eso es un mérito que lo va a tener toda la vida, loco. De verdad, te Gracias, de verdad. felicito. Eso es dificilísimo, mano. Sí, Súper tú difícil. siempre me has dicho eso y te agradezco mucho que tú reconozcas eso. Y ya ahora yo siento que seguirá pasando. Ya con esta generación nueva que ha surgido a partir del comedy, ya se ven, ya se perfilan algunos talentos que tienen talento, que tienen disciplina, dedicación y que ya tú te imaginas que en unos años ellos también se van a destacar. Ya hay algunos que se están destacando. Eh, pero sí, yo siempre digo que yo tuve la suerte, porque realmente fue una suerte. Hay mucha gente que yo llegué a hablar con humoristas veteranos ya, hace muchos años, que yo decía, pero a esto, a lo otro, y me decían, sí, pero es que tú no entiendes, tengo 3 hijos, una casa, tengo que pagar un carro, etcétera, etcétera. Y yo tuve esa suerte de que cuando yo empecé yo tenía cero responsabilidades y eso me permitió a mí durar 2 años para comenzar a ganar dinero. Eso casi nadie puede darse ese lujo porque hay que Claro, pagar por eso, factura. tío. Mi mamá acababa de enviudar y mis 2 hermanos ya estaban casados. Yo vivía con mi mamá y yo básicamente lo único que tenía que pagar era el celular. Entonces, cuando tú vives con tu mamá, yo tenía 20 y piquito de años, tú vives con tu mamá y te pagan todo, la comida, tú no tienes que ir al súper. Claro, tú vives en un resort. Yo vivo en un resort, tú no tienes que pagar carro, yo no tenía carro en ese entonces. Era nada más el celular, era nada más el celular, esa era mi única responsabilidad. Entonces yo pude darme el lujo de decir, ok, ¿qué es esto de stand-up comedy? Comencé a leerme un libro al paso, comencé a escribir un monólogo al paso. Probablemente si yo no hubiese tenido esa suerte, yo no lo hubiese logrado, porque a lo mejor tengo que pensar en que yo tengo que facturar, yo no puedo estar pensando en leer libros, sino en facturar. Entonces, Carlos, mi hermano, de verdad, se nos fue, men, la hora de una vez. se fue rápido. Aperísimo. Tú sabes que de verdad no es cuento, que siempre que he tenido la oportunidad te lo digo. Te admiro mucho, admiro además un, el humorista que tiene su esencia específica, que no se parece a nadie. Eso yo lo admiro mucho también, como tú hiciste el proceso. Y además, yo creo que no hay show que yo me disfrute más que tengamos que compartir tú y yo fuera del escenario. La gente no se imagina antes de nosotros entrar a escena, porque no siempre los shows de humor son entretenidos en los camerinos, a veces son más aburridos que el diario. Sí, ¿sabes? Nadie quiere hablar. Pero cuando yo sé que yo me voy a topar con Carlos, cuando nos vamos a encontrar, de verdad que nos lo gozamos, full, 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 nos lo disfrutamos. Te quiero muchísimo, loco, y de verdad te reconfirmo mi admiración por ti, en tu trabajo, loco, el trayecto que tú has hecho, como nos está abriendo puertas a los humoristas en países que nosotros no habíamos entrado todavía, arriesgando tu propio dinero, que yo lo sé, para que el stand-up dominicano pueda llegar. Y como persona, pues ya tú lo sabes, eso tú sabes, está de más decirlo, que nos llevamos súper cool, siempre nos hemos querido muchísimo. Gracias Sí. por esta charla, loco. Gracias a ti, de verdad. Mi admiración te la digo para atrás también. Yo he admirado mucho siempre la forma como tú has llevado tu carrera y decisiones que tú has tomado en tu carrera, que en ese sentido tú eres bastante único y eso yo lo respeto y lo admiro. La forma como muchas veces tú te manejas. Y he aprendido de ti, aunque tú no lo sepas.
Yo he aprendido mucho de ti y te he imitado en algunas ocasiones porque tú llevas a veces un modelo de negocio que yo creo que para mí es el correcto. Y nada, y de verdad, en todos estos años de carrera, conocerte a ti y ser tu amigo es una de las, puedo decir con seguridad, que una de las mejores cosas que me han pasado. Es un ir y venir, porque así como tú dices que puede haber aprendido a mí el modelo de negocio, yo puedo aprender de ti mucho el modelo de familia que tú Ah, tienes y te lo agradezco. gracias. Gracias, mi hermano. Te quiero mucho. Saludos a la doña, a la familia, a los muchachos, a los perros, a los gatos, a todo el mundo. Te quiero, loco. Gracias, Igual, hermano. igualmente por allá. Gracias por esto, de verdad. Un placer. Ay, aperísimo, señores. Como siempre, súper cool. La pasamos muy bien. Hablamos serio con Carlos. Yo pensé que no lo íbamos a lograr. De verdad, Carlos es una de las gente que yo más me gozo. Cuando tú vas para oye, los festivales de humor no siempre son chéveres. En los camerinos a veces es una pela. Nadie quiere hablar para que el otro no le copie los chistes. A veces son grupos y está todo el mundo pensando quién se va a comer a quién. Eso festivales de humor, que tú lo ves tú lo ves uno pensando, voy a romper. Y sin embargo, cuando tú te encuentras con gente como Carlos Sánchez, eso es como en Chelcha, como ven, si tú rompes, rompes, si yo, nadie está pensando en eso, es como otra cosa, nos lo disfrutamos muchísimo, de verdad. Carlos es uno de los tipos con que yo más disfruto sanamente, que no tiene que invitarme a beber un trago para yo disfrutarme la noche, de verdad. Y el nombre de la persona que es ese en algún momento de nuestra vida, se lo vamos a decir, pero eso, el gran Yosito, míralo ahí, ese te lo voy a decir a ti, Yosito, un día, Guillao, esa vez que fue el día que yo más me reí. Un abrazo.